Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Consejo Municipal para la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es la presentación del libro de Marcelo Adriani, El peronismo de Santa Fe, entre 1973 y 1976, frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional. Para nosotros siempre es un placer poder abrir las puertas del Consejo para este tipo de actividades, como lo hemos venido realizando a lo largo de todo este año, de este primer año, digamos, en el que estamos aquí en esta sede, y más cuando se trata de una actividad organizada de manera conjunta con el profesorado de nuestra ciudad y con la revista de Historia Regional, que también este año fue declarada de interés social y cultural por este Consejo. Así que nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por estar participando. Quiero darle la bienvenida también al doctor Oscar Videla, que está aquí acompañándonos, director del Comité Editorial de la revista de Historia Regional, al señor Diego Diz, que es secretario de redacción de la revista, también al profesor Ernesto Rodríguez, más conocido como Chicharra, que es miembro del comité editorial, y también al profesor Pablo Calegari, que es jefe de sección también en el Instituto del Profesorado. Así que bueno, yo con esta introducción y agradeciéndole también a la concejal Mariela Ponché, que fue quien impulsó esta iniciativa, la tenemos un poco averiada para darnos la bienvenida. Les dejo la palabra al doctor Videla para que nos comente un poco cómo viene trabajando, cómo está en este momento la revista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos y todas. Voy a ser muy breve porque, digamos, acá la novia o la quinceañera es otro. Pero en principio con los agradecimientos al Instituto por un lado y obviamente en este caso al Consejo. Uno de los elementos, yo traje una de las revistas viejas, la revista Historia Regional es la revista de la sección Historia del Instituto del Profesorado. Este año tiene 35 años y hicimos una serie de eventos, vinieron articulados con instituciones, etc. Vinieron investigadores, bueno, Victoria Basualdo, Andrea Andújar, Luciano Urbano, han venido en función de esto. Y una de las actividades, creo que es también central, es el libro de Pipo. El libro de Pipo es una especie de articulación, porque no es solamente que vengan de fuera, para decir de alguna manera, sino es la propia producción. La historia regional tal vez no sea tan conocida más con el papel, ya no hacemos más papel, es digital, por cuestiones obvias de cuánto sale. Pero de hecho, y eso es nuestro orgullo, primero porque se produce desde acá, ¿sí? Ese es un eje central. Y no solamente por eso, sino porque, bueno, si tal vez uno, los más chicos, sale, googleen, pone historiaregional.org, van a buscar, ahí existen algo así que se llama ranking de revistas. Y van a encontrar que esta revista, por ejemplo, es la tercera revista de historia argentina, perdón, de historia en Argentina. Los rankings, no los de ranking, solamente argentinos. Y se produce en Villa. Entonces me parece un punto importante para acá. Dentro de este espacio, y con eso quiero también cerrar para no hacerme esto, es uno, invitarlos a que se metan en la revista, vean, ahora ya está toda otra vez en otro formato distinto de esto que yo también amo, que es el tema formato libro, pero también tiene que ver con otra forma de accesibilidad, otra cultura que nos parece central que también se expanda. Y si hacen eso, y con esto quiero cerrar, pueden encontrar no solamente lo que íbamos a hablar, sino también un texto, y con eso quiero cerrar, de ese trabajo que está en la historia regional, también de un señor que se llama Marcelo Adriani, sobre la toma de Pavón casi en este mismo contexto, y lo recomiendo para leer precisamente porque sobre eso, otra vez, no se escribió más que eso, y esto siempre es central, cuando se hace conocimiento, uno es que sea relevante, y creo que ese artículo, y particularmente, después me voy a meter
no ahora, en el libro, es uno de los principios básicos de la ciencia artificial. Ser relevante. ¿Sí? Es importante. Y el segundo es ser original. Es decir, no venir a decir lo que muchos dijeron, por lo menos decirlo de una manera distinta. Y en este caso, la obra y la producción confluyen estas dos cosas. Ser relevante y original. Me parece en este caso era el mejor prolegómeno en el contexto de los 35 años de la revista, la articulación con la presentación del libro del Pipo. Me cuesta decir de Marcelo, así que por eso. Y simplemente he vuelto a agradecer al Consejo, al Instituto por el espacio y en este caso dar el espacio a que Pipo se explaye sobre su propia producción. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias Oscar. Buenas tardes, me corresponde presentar al autor, algo que es un honor, un privilegio y una satisfacción, como ocurriera hace 10 años con aquel libro de la Bilber. Pero antes tengo aquí una nota, una adhesión y al mismo tiempo el saludo para el autor en referencia a esta fecha de presentación del libro. Es un mensaje de Hugo Burgués, secretario general del Partido Justicialista de Villa Constitución, dirigido al profesor Marcelo Adriani. Desde el Partido Justicialista Villa Constitución celebramos la presentación del libro El peronismo de Santa Fe, 1973-1976, y resaltamos el trabajo de investigación realizado. Por motivos laborales no puedo estar presente en un final anunciado, historia de una empresa del sudeste santafesino y de sus complejas relaciones obrero-patronales. Este libro fue presentado justamente en el año 2012. Y es también autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Por lo general me llaman a mí para esta cuestión protocolar, seria, pero bueno, como hoy no tengo corbata, me permito descontracturar. Es casi viernes hoy, después de todo, un jueves hasta ahora. Podemos dejar esa seriedad para destacar que además de estos valores, y tiene que ver con el libro en todo caso, porque muchos de los testimonios que pudo recoger son a partir de esa simpleza con la que él se presenta e invoca en virtud de un objetivo con este trabajo, la posibilidad de dialogar para, en esa investigación histórica, obtener esos datos que le han permitido hacer un trabajo original como se destacaba. Con ese currículum simple, agregar simplemente eso, justamente por la amistad que me honra, destacar eso. Y lo vemos en sus redes sociales también, Pipo. Los que te siguen saben que hay 3 grupos de publicaciones. La primera, y la que tiene mayor contenido, siempre es la de la familia. Es muy familiero, Pipo. Es muy familiero. Y en la presentación en Rosario, en diciembre del año pasado, estuvo gran parte de su familia y fue un placer que pudieran compartir este momento importante para alguien que presenta un libro como en este caso. El segundo grupo es el del fervor político, porque no calla nada y eso también es un valor, junto con aquella sinceridad, la honestidad y también reflejada en aquella frase que me dijo cuando me invitó a la presentación de su primer libro, que me aclaró, porque le dije a Ariel Gómez, pero no podía venir. Yo era la segunda opción. Cualquier otro hubiera, por lo menos, guardado en secreto ese dato y muchos otros hasta se animarían a decir, lo tenés que hacer vos porque sos el mejor. Pero fue muy lindo compartir aquella presentación porque además hablaba de la Bilber, una fábrica que estaba a muy poquitos pasos de donde elegí vivir y entonces conocía un poquito más. Hoy no me siento al lado de él, no tengo para agregar nada, no me pidan que hable del peronismo de los años 70, pero justamente porque vinimos a escuchar eso y no a este pelado, vamos con la palabra de Pipo, que seguramente tiene mucho para contarnos. Se está exponiendo el cuadro de Alicia Lanner. Esa obra artística es la que se utilizó para el arte de tapa del libro de Pipo y por lo que veo en cada presentación que se realiza, como en aquella primera oportunidad en Rosario, va acompañando la actividad y está muy bueno que así sea. En esa imagen se observa parte de lo que aparece en el subtítulo del libro, que es Frentismo, rupturas internas y desestabilización institucional. Cualquiera de nosotros en este momento ve ahí una grieta en esa provincia de Santa Fe.
Es una grieta quizá diferente a la que estamos acostumbrados en la terminología actual a escuchar, pero esas diferencias de las que nos va a hablar Pipo y que están presentes en ese libro, hablan justamente de una condición casi natural de agrupaciones políticas como el peronismo, pero de cualquier otro grupo en donde siempre surgen diferencias. Entonces, sin miedo a la grieta, creo que también tiene que ver con la presentación y el lugar donde se elige, donde están representadas todas las fuerzas políticas en el Consejo Municipal, nos permite sin miedo avanzar en el análisis por lo menos de esta ruptura en particular del peronismo de Santa Fe en aquellos años. Así que, Pipo, gracias por el trabajo de investigación y por plasmarlo en este libro original, y gracias por la presentación hoy aquí en Villa Constitución, que para la gente de la ciudad, del profesorado en particular por este aniversario, es muy importante. Gracias, Ale. De más está decir que Alejandro es mi amigo, ¿no? Mi amigo querido, por otra parte. Bueno, hay que empezar por el principio. El principio es agradecer muchísimo. Agradecer la invitación, agradecer la posibilidad. El libro anduvo dando vueltas y va a seguir dando vueltas por varios lugares de la Argentina. Pero yo tengo que ser franco con ustedes, yo quería que el libro estuviera en Villa, o sea, quería tener la posibilidad de hablar en Villa, porque todos saben de mi cercanía con la ciudad. Yo acá hice la secundaria, acá hice el profesorado, acá laburo, acá milité, por lo tanto me une mucho a esta ciudad. Y también quiero agradecer especialmente al instituto donde laburo, a mis colegas que están presentes. Eso tiene un valor enorme, a una parte de nuestro alumnado, al resto de los concejales que han sido tan amables con la invitación, a Oscar, que vino especialmente de Rosario por esta condición, a José, que anda por ahí está José sentado primero. Ya le dije que para mí era un orgullo tenerlo cerca y que estuviese presente hoy. Si me olvido de alguien, sabrán entender. Lo que quiero contar es que originalmente esto que terminó siendo un libro no lo había pensado como tal. Se trataba de, como solemos hacer los historiadores, de la preparación de una ponencia para un eventual congreso o seminario donde surgiera. Me ayudaba la posibilidad de contar con algún material que el historiador necesita para su investigación. Tenía fuentes, relevamiento bibliográfico, estaba focalizado puntualmente en una disputa interna del peronismo santafesino de los años 70 y rastreaba por ahí. Para ponerlos en tema, estoy hablando de retorno a la democracia en el 73, el partido peronista vuelve a participar en elecciones libres después de 17 años y tiene consagradas sus autoridades partidarias, sus candidatos a gobernador y a vice de la provincia, su lista de legisladores nacionales, y sobre finales del año 72, en ese retorno corto de Perón, que va del 17 de noviembre a la primera quincena de diciembre, se produce una novedad que es un tembladeral político para el peronismo de Santa Fe, porque Perón desarma lo que el propio partido había construido y sugiere, la sugerencia de Perón, más vale que tienen otro rigor, quiero decir, ¿no? Propone una nueva candidatura, mantiene la lista de legisladores nacionales, pero propone la candidatura de un extrapartidario para la gobernación de Santa Fe, acompañado de un sindicalista de la UON proveniente de la ciudad de Santa Fe. La persona en cuestión era el doctor Carlos Silvestre Beinis, es gobernador de esta provincia entre el 58 y el 62, extrapartidario, un tipo prestigiosísimo para la política en general. Pero resulta que el sector peronista, que se siente marginado de la decisión de Perón, toma la determinación de seguir adelante con las candidaturas. Es decir, si se quiere, un desplante a la propia decisión de Perón.
Entonces, la investigación pasaba por ahí. Y también me interesaba, como trató de quedar reflejado en el libro, la cuestión cercana a mi localidad, a todos nosotros, porque se dieron varias situaciones. Esa lista disidente, por llamarlo de alguna manera, fue la que gana en Empalme Villa Constitución, era la mayoritaria en Pavón, aunque Pavón no elegía al presidente comunal en esa época, es la que ganó la intendencia de Villa Constitución. O sea, una cosa que pensada desde hoy suena un poco fuerte, porque de alguna manera estaban desconociendo la determinación que había tomado Perón. Entonces digo que había algunos elementos interesantes para averiguar. Mientras iba realizando toda esa tarea, me propuse realizar entrevistas a personajes que habían sido importantes en aquella época. Recuerdo que viajé a Buenos Aires para entrevistar a Luis Rubeo, y en más de 3 horas de conversación yo empecé a sentir que se podía agrandar la cuestión, que podía ser más importante que una disputa interna. El resto de las entrevistas que fui realizando, fui a Santa Fe a entrevistar a Juan Martino, que había sido diputado provincial por el sector de Campos, del capitán Campos. Un hombre absolutamente lúcido, pero con un odio. El tipo no se podía sacar el odio de aquella decisión de Perón, pero no se la atribuía a Perón. Es decir, era la decisión de Perón, pero él estaba enojado con el resto del peronismo de Santa Fe, como si fuese el odio presente de aquel tiempo. Y así seguían las entrevistas. Entonces ya me propuse intentar algo que fuera más abarcativo, más amplio, que buscara el resto de los sectores del peronismo, en el aspecto gremial, en el aspecto político, en la juventud, en las mujeres. Y bueno, recurrí a la ayuda de compañeros y amigos como Roberto González, que está acá presente, que me dio una mano enorme, de ahí mi agradecimiento en el libro. Él se tomó la molestia y el trabajo de los compañeros que yo ni siquiera conocía. ¿Está andando bien? Ah, pero yo hablo fuerte igual. ¿Está? Y entonces me facilitó la tarea por ese lado. A eso se le sumó seguir contando con información, los diarios, los archivos, hoy los archivos digitales, etcétera. Y después una cosa que le comentaba recién a Carlitos y a Alejandro, que el tema de la pandemia nos dio una posibilidad, además de todos los dolores de cabeza, de tener un tiempo mucho más amplio que el que habitualmente uno tiene por cuestiones laborales y familiares para dedicarse a la búsqueda de información, a la redacción, a la corrección, etc. Muchas de esas entrevistas se hicieron por Zoom. Me dejó una sensación importante porque si bien yo ya había trabajado con herramientas de la historia oral en el primer libro, acá lo sentí distinto. Sentí a la gente mucho más afectada emocionalmente por aquel periodo del peronismo de Santa Fe. Lo de la Bilber había sido una mirada distinta, quizá más enfocada específicamente para la clase obrera y una situación tan conflictiva como fue aquella de esa fábrica. Acá yo veía a la gente que a medida que iba respondiendo las preguntas se emocionaba. Una cosa muy fuerte, la verdad que interesante. Bueno, naturalmente que si se va a hablar de los primeros 70, por llamarlo de alguna manera, había que tratar de contextualizar para el público que no estuviese muy informado de aquellos años, que se trataba de un tiempo, los finales de los 60, los principios de los 70, de una época no solo de mucha convulsión, sino que además se trata de una instancia no solo a nivel nacional, sino me atrevo a decir regional y por qué no internacional, de mucha gente pidiendo por cambio, manifestándose. Pensemos en el Mayo francés, las protestas en México, todavía el eco tan presente de la Revolución Cubana del 59. Hay una gana de cambiar, pero utilizando el verbo en un sentido mucho más amplio que el que habitualmente se lo utiliza para la política hoy. Se pensaba en cambios de profundidad muy importantes, muy relevantes.
Y en la Argentina en particular, el hecho de la proscripción del peronismo tenía a todo el movimiento y a sus militantes todavía proscriptos de participar en una situación no solo particular, sino que además se trataba de, había una especie de necesidad de participar, de reivindicar los años de gloria, pero también hay un importante sector del peronismo, más bien ligado a la juventud, que creyó, como otras organizaciones del peronismo y de la izquierda, que la posibilidad de tomar el cielo por asalto era realmente una posibilidad. Estoy hablando de todos aquellos que eran miles, que creían que la toma del poder a través de la fuerza, a través de acciones armadas, era posible. Y convengamos que el contexto, de alguna manera, influía notoriamente en esa mirada. Digo esto porque hasta el propio Perón en el exilio tiene discursos que promueven, inclusive acciones de carácter violento. Supone uno que en pos del más corto regreso a la Argentina posible, cuando no se veía posible. Perón se enfrenta a desafíos internos, y digo internos porque los tiene incluso dentro de su propio movimiento. Estoy hablando del bandorismo, estoy hablando de aquellos que intentaron opciones neoperonistas, desobedeciendo muchas veces las indicaciones de Perón. Por lo tanto, la cosa no es tan fácil como el común de la gente puede pensar, de unanimidad de criterio, de imponer la voluntad. No era tan simple la cosa. Y este hecho de Santa Fe, en otra dimensión, en otra escala, también lo muestra. O sea, se trata de un sector importante del peronismo que con razones más o menos valederas no podía entender cómo Perón había elegido no solo a un extrapartidario, sino que en algunas ocasiones un tipo que se había vanagloriado de ser gorila. Por lo tanto, esa era la fortaleza del sector disidente. Y trataban de poner a Perón al margen de esta discusión para bajarlo a un terreno más propicio. O sea, no es lo mismo discutir con compañeros, con pares, que discutir con Perón. En definitiva, Perón, después de hacer esa jugada, se toma el avión y se vuelve a España, pero es Juan Manuel Abalmedina, secretario general del movimiento, y Cámpora, todavía designado delegado personal, ya candidato a presidente, quienes los que tienen que arreglar la situación. De hecho, Luis Rubeo me cuenta que Perón los convoca a Buenos Aires, a él y a Enrique Osela Muñoz, le transmite la decisión y le dice: yo me vuelvo a España, ahora el tema arréglenlo ustedes, van a contar con mi apoyo, nada más ni nada menos. Pero bueno, había que venir a Santa Fe a desandar todo eso. Congreso Provincial Partidario. El mismo Rubeo me dice que en el Sindicato de la Carne se hace un plenario donde no había el número legal de congresales requerido, casi que se convoca gente que pasaba por la vereda, porque de lo que se trataba era de dar habilitación partidaria a lo nuevo, al escenario nuevo que había presentado Perón. Y dije antes y reitero ahora que Campos y Bonino, esa fórmula que había sido consagrada, toman la determinación de seguir adelante con la lucha. Se llega a las elecciones del 73, había segunda vuelta por una reforma electoral que había hecho Lanusse, una reforma electoral que se aplicaba para presidente y vice de la nación, para las gobernaciones y también para los senadores nacionales. El mandato presidencial, cosa que muchas veces la gente no recuerda, se había acortado a 4 años. Por eso el mandato de Isabel Perón, tal cual se dio la situación, iba hasta el 77, porque así lo marcaba ese escenario electoral, digamos. Y estos compañeros hacen una elección más que aceptable porque meten 7 diputados provinciales, 2 diputados nacionales. Tienen 2 senadores provinciales, uno de ellos es el que proviene del Departamento de Constitución, Pierino Maravini, oriundo de Teóbal. Es uno de los senadores que ingresa por la lista del capitán Campos. Pero digo,
gana numerosas comunas, gana la Intendencia de Villa Constitución, la Intendencia de Roldán y la Intendencia de Arroyo Seco, y gana el Departamento Constitución por una cifra notable de votos. Eso también me llamaba mucho la atención. Debo decir, estamos entre todos conocidos, mi papá era uno de las personas que adhería a la lista del Capitán Campo y pateaba todo el departamento militando esa lista. Pero cuando uno mira los resultados que están volcados en el libro, ganar Villa Constitución no era una cosa menor. Bueno, Di Donati, para los que tienen más lectura de la historia de Villa, es un personaje de la política villense desde los años 40 muy importante. Y él se puso al frente de la campaña electoral. Ahora bien, una característica es que cuando en segunda vuelta se impone Silvestre Beni sobre Alberto Natale, empieza a ocurrir en Santa Fe una cosa que encuentra algún nivel de relación con situaciones que se van a dar en otras provincias. En muchas fórmulas para gobernador y vice, el candidato a vicegobernador era un hombre de extracción gremial. Sobre ese particular hay versiones. Algunos sostienen que José Ignacio Rucci en su momento dijo, cuando no había plata para la campaña, yo pongo la plata para la campaña, pero los vices me los llevo yo. Es una versión. Independientemente de cuál fuera la razón, la gran mayoría de la fórmula del peronismo en la nación se conforman de esa manera. Y el amigo Cuello, sindicalista metalúrgico de Santa Fe, la unidad que le permitió ganar a Silvestre fue una unidad muy efímera, porque había un espectro tan amplio como lo era el peronismo por aquel tiempo. Estaba desde los sectores de la derecha, de Guardia de Hierro, de la CNU, etcétera, pasando por todo el escenario gremial, de la ortodoxia, la burocracia, como le quieran llamar, hasta sectores más, si se quiere, progresistas, combativos, la rama política que no adhirió a la otra fórmula y la juventud. En su gran mayoría, la juventud peronista, masiva por aquel tiempo, tremendamente masiva, acompaña también la candidatura de Silvestre. Es decir, la base de sustentación es bastante difícil de manejar, de sostener una vez llegado al poder. Y rápidamente fue así. Y fue así porque es Cuello el que desde el día 1 inicia una tarea de desgaste sobre la figura del gobernador que realmente llama la atención. Cuando digo llama la atención es que me remito tanto a las fuentes orales consultadas como a lo que existe a nivel diario, publicaciones, etc. Voy a contar una sola para que ustedes se den una idea. A mí me lo relata Roberto Rosúa, quien era el operador político de Silvestre y ministro de gobierno de la provincia en aquel tiempo. Me cuenta Rosúa que a las cárceles de Las Flores y Coronda el vicegobernador se apersonaba en más de una ocasión y hacía una recorrida por los pabellones de detenidos a los cuales los incentivaba diciendo ustedes están presos acá por peronistas. Y la culpa la tiene el gobernador y Rosúa. Es decir, preparaba un terreno para que cuando se fueran se iniciara un motín. Pero esa es solo una de las muchas maneras que el vicegobernador fue tratando de socavar la gestión de Silvestre. Le parte el bloque de senadores, le parte el bloque de diputados. Entonces, la argumentación era no nos dio un ministerio, no nos dio una secretaría de gobierno, lo cual es incierto. Y habla de la elección que Silvestre Beni habría hecho para la conformación de su gobierno. Es decir, hay un sector al cual no quiere integrar al gobierno. Pero lo que no hay que perder de vista, y para esto recomiendo un libro de una cordobesa, Alicia Cerveto, que habla del 73-76, el peronismo sobre las provincias montoneras, se llama ese texto, donde ella analiza provincia por provincia las que van a ser intervenidas primero por Perón y luego por Isabel Perón. ¿Y por qué digo que es interesante mirar ese texto? Porque uno supone a partir de la investigación que el vicegobernador Cuello creyó que esa era una situación propicia para reeditar en Santa Fe.
Sin embargo, había situaciones que no se daban en las otras provincias que fueron intervenidas, pero que no le hicieron mella al vicegobernador porque el último día, hasta el golpe del 24 de marzo del 76, el tipo estuvo pugnando por lograr la intervención federal. Pensemos en Formosa, pensemos en la situación de Córdoba, pensemos en el casi pedido de renuncia al gobernador Videgain de Buenos Aires de parte del propio Perón, donde asume la gobernación Victorio Calabró, un hombre de la UON de Buenos Aires, poderosísimo. ¿Cómo no imaginar, bueno, la provincia de Santa Cruz, Martínez Vaca en Mendoza, cómo no imaginar que Cuello cree posible que se instale esa situación en Santa Fe? Sin embargo, otra cosa interesante que me parece que le da un toque de originalidad al caso santafesino es que hay un empecinamiento de Perón desde el primer día hasta el último de su vida y el de su viuda por sostener la institucionalidad en Santa Fe. Es muy conocida la anécdota que cuenta que de tanta insistencia hasta el propio Perón, de dirigente santafesino en pos de la intervención, en una ocasión le dicen a Perón en la Casa Rosada: intervenga la provincia, general, usted no sabe el despelote que es Santa Fe. Y Perón, imaginen ustedes, les dice: bueno, he tomado la decisión de intervenir Santa Fe, pero solo le voy a dar una condición, yo voy a nombrar el interventor. Se ponen contentos los muchachos cuando le dicen quién es, él le dice Silvestre Begnes. Es decir, hay una posición inamovible de parte de Perón de sostener a Silvestre hasta el último día. También podríamos pensar por qué lo eligió para gobernador. Me parece que es importante llegar a ese punto. Y tampoco hay que ser muy genio para darse cuenta de las razones. Campos y Bonino representan, por llamarlo de algún modo, el viejo peronismo, representan el primer peronismo. Hay muchos testimonios al respecto. Por más que habían sido tipos destacados en la resistencia, o sea, Campos tuvo una actitud muy notable cuando se produjo el intento de levantamiento de cuarteles en el gobierno de Frondizi. Él participa en el levantamiento del segundo cuerpo de ejército en Rosario, lo que le cuesta varios años de cárcel. Recién va a ser indultado por el presidente Ilia después. Sin embargo, no parecen estar a la altura de lo que esa sociedad santafesina podría llegar a demandar. Pero a mí me parece que en términos de pragmatismo, que Perón, imagínense ustedes que era un maestro en eso, entre otras cosas, permítanme, lo llevó a pensar: si el escenario de Santa Fe es probablemente el de segunda vuelta, y acá el PDP era un partido muy poderoso, el hombre cree que llevando a un tipo que iba a encuadrar, si no todo el peronismo, gran parte del peronismo, pero que además iba a sumar lo que su figura y todavía el movimiento de integración y desarrollo tenía algún volumen electoral importante, pero por sobre todas las cosas la figura de Silvestre. O sea, para los más chicos estamos hablando de un gobernador que nos cuentan que en su primera gobernación va a visitar un departamento de esta provincia y cuando tenía que hacer recorrido rural de pueblos pequeños, lo hace a Unzulki, un médico prestigiosísimo, convocado por universidades y hospitales extranjeros, tipo notable, sin duda notable. Entonces Perón, uno imagina que con este gano seguro, y a los compañeros los encuadro yo. Supone que pensó. La disputa interna del peronismo se salda bastante rápidamente. De hecho, el senador por el Departamento Constitución también termina integrando el bloque mayoritario, no de manera plena, pero ya en un nuevo cuadro de situación. No se olviden que a poco de andar Perón va a ser presidente por tercera vez de la Argentina. Entonces ahí tenemos una cuestión que es bastante rara de comprender, o no tan rara de comprender si se miran las dificultades de carácter interno que tiene el peronismo. Y por más que el gobierno de Silvestre está conformado por él y reparte ministerios entre peronistas aliados y su gente, y donde hay un peronista ministro, el viceministro es de su partido y viceversa, el trámite en la legislatura es difícil, las leyes no salen con facilidad, cada tratamiento de presupuesto año tras año le cuesta terriblemente, porque es Cuello quien sigue empujando,
pensando que si la provincia se queda sin presupuesto es una buena excusa para pedir la intervención federal del gobierno nacional. No lo puede lograr, ya lo dijimos. Y además se suman cosas que no podían estar al margen en un contexto como el de la Argentina de aquel tiempo, que tienen que ver básicamente con la situación de violencia política que atraviesa el país en aquella época, y especialmente el peronismo en su interior. Por supuesto que uno no puede, por cuestiones de tiempo y de la propia característica de la charla, relatar mucho de lo que se ha juntado a nivel de información de lo que fueron los últimos años de exilio de Perón en España. Pero tuve la suerte de entrevistar a gente que estuvo con Perón en Puerta de Hierro, cuando en el año 72 todavía no se sabe qué va a ser Perón, la Argentina, la dictadura, la provincia de Santa Fe, etc. Y les hablo de personajes que vienen de distintos espacios de la interna del peronismo. Sin embargo, a mí me parece que está claro que para el año 72 Perón ya tiene absolutamente claro con quién quiere estar y con quién no quiere estar. Y reitero, hay muchos testimonios al respecto. Y no digo testimonios en el sentido de la opinión personal, sino de las situaciones que se relatan propias de ese escenario español del exilio de Perón. Cuando uno habla de la originalidad del caso santafesino, piensa también qué nivel de repercusión tenía ese escenario nacional de disputa interna del peronismo en Santa Fe. Y la disputa interna del peronismo, derecha-izquierda, por simplificar, también se daba en Santa Fe. Pero hay características que lo hacen distinto al resto de las provincias. Una de esas características, me atrevo a decir, que era el gobierno de Silvestre Béñez y el Ministerio de Gobierno en manos de Rosúa. ¿Por qué digo esto? Porque en los otros escenarios subnacionales era muy frecuente que la decisión del gobernador fuera adherir de manera inmediata a la represión, a la cárcel. Y ese escenario, estoy hablando para lo que es la tendencia, ¿no es cierto?, para la izquierda del peronismo, ese escenario en Santa Fe no se da de la misma manera. Y no se da y permite hacer pensar a muchos de que había cierto nivel de connivencia entre el gobierno de Silvestre Béñez y la izquierda del peronismo, especialmente montoneros. Estoy hablando de Jorge Obeid, que era el principal dirigente de montoneros en la provincia, era quien lideraba la Regional 2, y que fue una persona de mucha cercanía con Silvestre y con Rosúa. Entonces traté de orientar una parte de la investigación hacia ese lugar para ver si eso existía. Y no pude encontrar pruebas al respecto, fuentes al respecto, sino que verdaderamente está probado, poco fuerte lo que digo para un historiador, que en realidad había un respeto por los derechos humanos que no era tan fácil de encontrar en otras provincias. No estamos hablando de ninguna situación de pureza, transparencia, porque está la situación de Villa Constitución en el medio, entre tantas otras cosas del periodo. Está la salvaje represión del 20 de marzo del 75, y el gobernador es Silvestre Béñez, y el ministro Rosúa. Pero convengamos también, y los más grandes lo saben perfectamente, que esa operación Serpiente Roja del Paraná es estrictamente del gobierno federal. Y si bien hay una participación de fuerzas policiales provinciales, todo parece indicar que el operativo estuvo en manos de las fuerzas federales, oficiales y las paramilitares y parapoliciales. Por lo tanto, eso también era un escenario poco propicio para que el gobierno de Silvestre se desarrolle en las mejores condiciones posibles, más bien todo lo contrario. Y así va transcurriendo el periodo. Ahora bien, ese conflicto interno del peronismo va escalando a niveles muy notables. Y el gobierno de Santa Fe es también presa, de alguna manera, de la presión que ejercen algunos miembros del gobierno nacional, especialmente los vinculados al tema de la seguridad,
que empujan para que se tenga una actitud más firme. Por ejemplo, se reprocha en algunos órganos de prensa de la época cómo puede ser que permitan que llegue Tosco y Salamanca a Villa Constitución, siendo que eran tipos buscados por la justicia. Ahí hay una clara connivencia, complicidad del gobierno de Silvestre Vélez. Y desde la derecha del peronismo, eso se alentaba muchísimo. Hay un acto en Rosario que hace la UOM, que cuenta con la presencia del ministro de Trabajo, que era un hombre de la UOM a nivel nacional. Yo le digo que da un poquito de miedito el contenido de los discursos. Digamos, para los que hemos recorrido con lectura aquella etapa, nada nos llama la atención, pero hay un nivel de violencia verbal que uno sabe que no era solo verbal, sino que después se traducía en los hechos, al interior de las fábricas, etc. Estoy hablando de una situación que se profundiza claramente desde la llegada de Isabel Perón al poder tras la muerte de Perón. Y no pretendo ignorar que durante el ejercicio de los 10 meses de la presidencia de Perón se habían presentado ya algunos hechos de muchísima violencia de carácter institucional. Ese es el escenario en general. Me parece que no tiene mucho sentido hablar de algunas cuestiones que son propias de la rosca política, de negociaciones a nivel de la legislatura, todas cosas que están presentes y que son propias de la política, que son propias de la política de aquel tiempo también. A mí lo que me gustaba presentar como una especie de consideraciones finales, etcétera, es llamar a la reflexión, por decirlo de alguna manera, acerca de un tiempo en la Argentina que es el preludio a la más salvaje dictadura que tuvo este país, que no encuentra en el retorno a la democracia, en ese breve retorno a la democracia, también denominado el tercer peronismo, no encuentra canales institucionales a través de la democracia por donde se pudieran canalizar, conducir, atenuar tantos años de violencia política en el país. Y si bien los historiadores solemos tener la pretensión de ubicar en determinadas fechas los sucesos, yo no voy a dejar de hacerlo tampoco en esta ocasión, quiero decirles que por lo menos de manera personal yo creo que 1955 es un parteaguas en la historia argentina. Lo que hace la dictadura del 55 y lo que hace la dictadura del 55, especialmente con el peronismo, pero también el resto de los actores políticos de los 17 años siguientes, son de alguna manera, a los que se suma ese contexto que dijimos regional e internacional, una especie de caldo de cultivo para que fuera prácticamente imposible la posibilidad de que ese tiempo transcurriera dentro de alguna normalidad. Más bien es posible pensar que todo lo que pasó guarda cierta lógica. Y también hay que afirmarse en una cuestión. El año 73 y el transcurrir de ese corto periodo ya encuentra a la Argentina casi como el último baluarte de democracia en el cono sur. Ya está la dictadura uruguaya, con característica particular, la bordaberrización, ya está la dictadura de Pinochet desde septiembre, está todavía vigente el golpe en Brasil desde el 64. También desde ese lugar es difícil pensar qué éxito podía tener la experiencia democrática en la Argentina en ese tiempo. A mí me queda la impresión de que, como le dije antes a los amigos Carlos y Alejandro, que este es un tiempo inacabado para la investigación histórica. Acá hay tela para cortar de manera permanente, excediendo el marco incluso de Santa Fe. La historia nunca se termina, más bien todo lo contrario. Déjeme decirle que yo estoy contento por la recepción que el libro tiene, contento porque
me parece que es la primera vez que se habla de estas cuestiones, incluso tan cercanas a nosotros, con una mirada que pretende ser más integral que el de un sector, como les decía antes. Pero yo no puedo dejar de involucrar de alguna manera cosas que a mí me pasan a nivel personal. Yo no puedo hablar de manera escéptica. A mí me conoce todo el mundo desde hace pila de años. Yo mezclo mi profesión histórica con la militancia, no tengo vergüenza de decirlo. Me atraviesan tanto una cosa como la otra. Y hago esta reflexión por algo que dije antes, porque yo vi la emoción de los entrevistados y de las entrevistadas, con pesares, con malos recuerdos, con buenos recuerdos, porque la mayoría de ellos fueron pibes militando en esa época, por la tremenda ilusión que tenían de cambiar el país. Cuando uno ve un escenario tan distinto, donde lo que predomina es la desazón, la desesperanza, etcétera, se alcanza a dimensionar de mejor manera la enorme diferencia que existe entre una etapa y la otra. Y para terminar, yo le quiero contar una cosa que me pasó con el libro y que de algún modo refleja esto que estoy diciendo. Como el libro es artesanal, y yo lo llevo a domicilio como cartero que fui alguna vez en Empalme, un amigo en común, Agustín Prospiti, que presentó el libro en diciembre, me dice: Pipo, te paso un número, llévale el libro a este compañero, de apellido Tranier. Ah, Tranier, digo yo. Tranier, me suena el apellido, digo, lo tengo en el libro. Sí, y yo le dije que ese apellido de él está en el libro. Llévaselo a Montevideo 110. Bueno, voy con el auto, toco timbre, baja el muchacho, 40 y pico de años, contador, está terminando la carrera de ciencia política, y el Prospiti le dice la tesis. Entonces, el tipo me cuenta esto. Mi papá fue candidato a diputado nacional por la Juventud Peronista en el 73. Entonces le digo, sí, una información que me proveyó el Yayo Baltusi, con una fuente espectacular, que en el libro está, que es el papel tipeado que lleva a la JP a negociar un cierre de lista en la UON en Santa Fe en pleno enero. Imagínense lo que era eso. El que menos tenía era una ametralladora desde acá hasta la puerta, por lo menos. Y me dice Tranier que cuando llega el golpe del 76, el hombre no fue electo diputado nacional porque Rubeo de un escobazo lo bajó al puesto 20 y pico en la lista de diputados nacionales. Fue funcionario del gobierno de Ruggeri en Rosario, último intendente peronista de esa ciudad. Cuando llega el golpe, el hombre es detenido como tanta otra gente, la pasó muy mal, le dieron todos los palos que uno se puede imaginar, salva su vida de milagro, se exilia con su familia, este pibe era muy chiquitito, pero lo peor del caso que él me cuenta es, mi viejo se murió en el 2012 y nunca quiso contar nada de su militancia política en la familia. Entonces a mí me quedó flotando lo que entiendo claramente que el hombre lo que intentó hacer es proteger a su familia por temor a que le pasara algo parecido a lo que él debió sufrir. Entonces yo, en un exceso de sinceridad, le digo, mirá, yo te tengo que decir que yo no tengo mucho contado de tu papá, sino que es ese testimonio que era uno de los propuestos por la JP para integrar la lista de diputados nacionales y que lo bajaron de un gomerazo. Y él me dice, no importa, porque yo de mi viejo no sé nada. Entonces yo pensaba, si el libro puede contribuir en algo para que mis colegas, mis alumnos, los que tuve, los que tendremos, el público en general interesado, encuentre algo de utilidad, le guste, o para que sirva para lo que le sirvió a Juan Tranier, a mí me parece que el objetivo ha sido logrado. Me resta agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes y si quieren formular alguna pregunta, este es el momento, ahora o nunca sería, ¿no? Nada más.
Dale, Flaco. Hola, yo siempre hago las primeras preguntas, ¿viste? Yo tengo dos preguntas y una nota de color. Ajá. Sí. Las preguntas es si en el libro pudiste contextualizar la situación económica de la provincia de Santa Fe, es decir, la relación de las industrias y los sindicatos. Visto incluso lo que pasó en Villa, ¿no? Que la empresa Sindar evidentemente fue una de las promotoras de lo que pasó en el 75. Y la otra es, ¿qué vaso, si en el final hay algún vaso comunicante entre el final de eso y el comienzo, es decir, ¿qué quedó de eso para el comienzo de la democracia? Es decir, ¿qué nos quedó de eso para cuando empezamos en el 84? La nota de color es la siguiente. Cuando la campaña de Silvestre Beñi vino a Cabilla, y la reunión lanzamiento se hizo en el Grand Prix, que era el hotel que tenía base, acá, a una cuadra donde ahora hay una carnicería, estaba enfrente de mi casa. En el por supuesto, muchísima militancia. ¿Y cuál era el momento culminante de esas reuniones? El canto de la marcha peronista. Por supuesto. Silvestre Beñis, en ese momento, yo no recuerdo si fumaba, pero creo que salió a fumar justo en ese momento cuando se entonaba la canción. Una casualidad, Flaco. Una casualidad, pero él estaba caminando por afuera Y mientras... el vicio es así. Exactamente. Bueno, un centro hermoso me tiraste con la primera porque es algo que omití decir, como en cada presentación que uno se olvida de algo, bueno, yo me olvidé de eso. El libro es un libro de historia política, que es donde yo me siento más cómodo. Pero no es de la historia política, o por lo menos no pretendió ser de la historia política que nos enseñaban a nosotros en la secundaria, sino que está atravesado por cuestiones sociales y económicas que están presentes en el libro, por lo menos que uno cree que ha tratado de reflejar ahí. Y lo digo y me refiero puntualmente a dos o tres cuestiones cuando hablo del tema sindical, para quitar la idea de homogeneidad o más bien todo lo contrario. O sea, nosotros sabemos que desde décadas anteriores el movimiento obrero estaba bastante dividido entre lo que era lo comúnmente denominado burocracia sindical, el espacio peronista que se referencia en la CGT de los argentinos y el clasismo. Bueno, eso tuvo una continuidad histórica y también tiene una continuidad hacia el interior del peronismo en Santa Fe. Los sectores más vinculados a la tendencia son los que se van a referenciar en el Colorado Coagliaro, el Negro Aguirre, la gente de ATE, por ejemplo. Y también se cuentan, cuando se produce una marcada derechización del gobierno de Isabel, algunos episodios que tienen a la provincia como cuestión central. Naturalmente que está el tema de Villa abordado, no con la profundidad que lo hicieron mis colegas en años anteriores, pero sí que está mencionado, lógicamente. Hay un conflicto muy importante que es el conflicto de Pasa, y hay otro conflicto muy interesante, del cual me ayudó con mucha información Daniel Jofra, el actual secretario general de los aceiteros, porque tenía que ver con Vicentín, miren ustedes, que ya desde esa época venía explotando gente de manera salvaje, pero con un agravante. Tenían, por un lado, dos ventajas. El gobierno nacional mira para otro lado y segundo, la cercanía de una base aérea que existe ahí, de la planta de Vicentín, y que siempre había sido convocada para la represión de los trabajadores de esa industria del aceite. Es decir, sin la posibilidad de abarcar en la totalidad los conflictos sindicales de aquel tiempo, traté de marcar tres que dan cuenta de lugares donde había conflictividad social y de alguna manera pronunciamientos sindicales combativos, algunos más a la izquierda, otros menos a la izquierda, pero reitero esta idea, para salir de esta idea de homogeneidad o absoluto dominio de la ortodoxia o de la burocracia sindical, que está más que sabido que no era plena ni absoluta, dominante sí, poderosa sí, influyente sí, pero eso no significa que no hubiera desde los otros sectores internos resistencia. Y si no entendí mal tu otra pregunta, es difícil pensar en lazos de continuidad
entre el proceso 73-76 y el retorno a la democracia en el 83. Una de las personas que yo entrevisté se llama Roberto Maurino. Ojalá Dios nos dé el 10% de la memoria que tiene ese tipo, una cosa increíble. Y él me invita a comer, tiene un boliche ahí en Pellegrini Alem. Él me invita a comer después que leyó el libro para hacerme observaciones muy importantes todas. Yo le dije me la tendría que haber hecho antes de que lo mande a imprenta, pero no importa. Pero él me dice una cosa muy interesante. Me dijo, yo sé que no es fácil, es abogado. Dice, yo sé que no es fácil, pero trata de buscar mucho o mucha información sobre los compañeros peronistas que quedaron en el camino en la dictadura. Porque él piensa que el peronismo del 83 es el peronismo que quedó, por llamarlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Porque hay una generación prácticamente ausente por el genocidio de la dictadura que de alguna manera condiciona el peronismo que va a venir. ¿Qué podíamos esperar del peronismo del 83? Que fuera un peronismo que reivindicara la democracia, la paz, la concordia. Más bien eran muchachos que tenían más que ver con Herminio Iglesias que con gente que había pensado el peronismo y el país desde otro lugar. Me parece que va por ahí. No sé si respondo la pregunta. Hola. Pipo. Dieguito. Vos sabés que en San Nicolás, breve, la pregunta para ver si encontraste nexo, porque estamos, digamos, las cercanías regionales. Bajan las candidaturas de Anchorena Herrero, si no me equivoco, a gobernador, y de un movimiento de Juventud Peronista, Caraman y algunos otros. Termina ganando Colbert la intendencia en el 73, después de un conflicto serio en la siderurgia. ¿Encontraste algún otro nexo? ¿Ves similitudes? ¿Pudiste ver eso? ¿O es algo que no llegaste a profundizar? No está presente en el trabajo, no es un lugar al que yo pudiera acceder a fuentes, a relaciones. Y una cosa que dijo el Flaco, y me la vuelvo a olvidar, Flaco, discúlpame, que sí he tratado de describir a la provincia, ahí voy, Diego, sí he tratado de describir a la provincia, a una provincia tan extensa, tan variada, tan distinta. Solo una mención al norte de Santa Fe. Cuando nosotros hablamos del norte de Santa Fe solemos cometer la equivocación de pensar en la ciudad de Santa Fe. La provincia es todavía muchísimo más extensa. Es verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, sin embargo, para cuestiones sociales es muy importante porque el Onganiato fue demoledor para el norte de Santa Fe. Fue la ida definitiva de la forestal, fue la marcha del hambre que estudió Laura Pascuali, nuestra compañera, y que ha publicado. Es decir, las manifestaciones sociales tienen características distintas a la que va a tener el resto de la provincia, donde las demandas generalmente tienen que ver con cuestiones vinculadas a su estructura productiva, si se quiere en algún punto geográfica, etc. Eso también quedó marcado. Con relación a lo que dijo Diego, no cuento con esa información. Lo que menciona Diego al principio sobre la caída candidatura de Anchorena a gobernador, yo sí creo necesario decir que Rucci era el gran impulsor de esa candidatura. De hecho, cuando se baja la candidatura de Anchorena, Rucci se retira del Congreso. Y los compañeros que estaban cercanos a Rucci se retiran tirando tiros al aire. Rucci pensaba en Cafiero, candidato a presidente, y en Anchorena, candidato a gobernador de Buenos Aires. Ninguna de las dos cosas se le pudo dar. Bueno, no sé si leer libros, no voy a tirar demasiadas flores. No, al contrario. Porque yo creo que es tan más interesante. Digo, quisiera pasar algún tipo de comentario sobre lo que vos dijiste al principio. Vuelvo a decir lo que dije al principio, que es la relevancia de la originalidad. Eso supone que abre un camino. Y cuando abre un surco, lo que uno pretende es que unos cuantos vayan atrás tirando más semillitas para que crezca más. Y en ese sentido, una de las preguntas, sino para que amplíes, porque a mí me parece una de las cosas interesantes porque habilita una agenda
es el capítulo 5 sobre Constitución. Por algo con lo que vos estás diciendo, no es lo mismo Constitución, que no era lo mismo, bueno, lo que está dedicando es Avellaneda de Reconquista. Claro. Que me parece que es otra de las vetas para seguir trabajando, porque explicaría buena parte de los procesos, es decir, la disputa entre la 9 y la 11 y también el Frejuli y en algún que otro caso de pueblo hasta con el PDP, es que hay que mirar tal vez más finito qué es lo que hacían los políticos de la época para contar por otros. Digamos, no es lo mismo, digamos, Constitución y Di Donati, es decir, ganarle a Di Donati, no existía, y en otros espacios. Y eso me parece que una de las puntas interesantes que abre tu libro en función de no explicar simplistamente la cuestión política. Eso me parece que tal vez uno punto, y quisiera si te explayaría un poquitito en la especificidad del departamento. Uno, te la tiro la segunda, te la tiro todas y no hablo demasiado. Dele nomás. Y la otra, esto es, como podemos, pues, violín, es simplemente idea de por qué esta idea original de por qué a veces había ocurrido esa ruptura y la decisión de Perón. Y ahí me parece que, bueno, decir esto no es de leer tu libro, leer una otra cosa, es simplemente tal vez una agenda, plantearlo como para ver si se puede demostrar. Yo creo que hay muchas cosas en esa decisión política. Que Perón tenía la experiencia del peronismo histórico, santafesino, del cual el gobernador le partió el partido, le presentó candidatos distintos, y Santa Fe las intervinieron creo como 6 o 7 veces durante el peronismo histórico. Es decir, digamos, el peronismo santafesino, para decirlo sutil, era una bolsa de gato desde el origen, y la disputa interna no había aparecido ahí. Y continuó post 55. Es decir, porque tampoco le hicieron caso cuando dijo hay que votarlo a Silvestre, porque en el 58 manda a votarlo a Silvestre, no es la primera vez. Y tampoco le hicieron mucho caso. Entonces, digo, para mirar contextualmente que virado desde Perón, no se aseguraba Santa Fe, no se aseguraba la elección. Me parece que digo para mirar un gozo. Y mirando dentro de otros actores, y este es otro postulado, vos mencionaste a Tranier, ahora te menciono una cita de otro que está en esa misma lista, que es Zanella. Eduardo Zanella, que es el tercer candidato que le van a, digamos, que van a discutir ahí como diputados, y después Montonero lo vuelve a intentar meter Galimberti en el gabinete. La famosa frase general, acá está el gabinete, le echaron a la mierda, obviamente. Pero para dar cuenta, anécdota de color. Zanella dice que los pasan por arriba, antes, previamente. Es decir, la tendencia no es que te llega tarde, sino son bastante tiernitos en la organización política. Y entonces Campo Bonino lo limpian, y entonces en la posibilidad de Perón desde arriba que impone, le abre un espacito en el contexto. Después lo van a perder. Pero me parece que entonces todo ese tipo de cosas me parece son interesantes para no hacer una causa de la explicación. Claro. Bueno, esto es hipótesis. Y la otra es que se desarrolle lo del departamento. Cronológicamente, lo del Departamento Constitución, yo lo que pude ver, las cifras que están volcadas ahí son del Tribunal Electoral, obviamente, los resultados de todos los pueblos. Yo tengo que ser franco, yo hasta ahí veo más cuestiones políticas traducidas en votos que en cuestiones que tuvieran que ver más bien con conflictos sociales o cosas por el estilo. Y menciono algunos ejemplos. Hay pueblos en los cuales la disputa entre el MID, porque el peronismo, porque el Silvestre lleva la lista MID y el peronismo disidente lleva la lista Partido Justicialista porque se le otorga la justicia electoral, esa confrontación hubo pueblos donde se mantuvo de tal manera que terminaron dándole el triunfo al PDP. Si no recuerdo mal, Santa Teresa es el caso. Pero en otros lugares, esa discusión que se daba en el orden provincial no se daba a nivel local.
y eso garantizaba el triunfo de un candidato peronista. En Villa no hubo posibilidad de llegar a acuerdo y de hecho ingresan al Consejo candidatos de dos sectores, pero sale segundo el PDP y tercero sale la lista de Silvestre Benes. Así fueron las elecciones en Villa en aquella oportunidad. Cuarto la UCR, sí, que es el resultado más o menos de toda la provincia de la UCR, porque el PDP va en Alianza Popular Federalista, que era con el partido de Manrique, por decirlo de alguna manera, en aquel tiempo todavía importante. Una cuestión que mencionaste acerca de lo jodido del peronismo de Santa Fe. Ahí te voy a decir una cosa, ahí lo consulté a Nicolás Quiroga, que es un peronólogo que se dedica a estas cuestiones especiales. Y él hizo un ranking de intervenciones federales y de intervenciones partidarias de todas las provincias. En ese ranking a Santa Fe lo da Mazo. 7 intervenciones al Partido Justicialista entre el 45 y el 55 y 3 intervenciones federales a la provincia, al gobierno. Sí es cierto que Santa Fe fue una provincia bastante, difícil de encuadrar para el general. Pero también tenemos que decir, y me ayuda la fuente de Nicolás Quiroga, que en muchas otras provincias se daban circunstancias parecidas. Para el caso específico de Santa Fe, si a alguno le interesa, recomiendo el libro de Mercedes Prol, que es su tesis doctoral, que está en siglo XXI, que cuenta la historia del primer peronismo en Santa Fe. Y con respecto a lo de tiernitos, que vos utilizaste ese nombre de alimento para perros, a mí me... No, pero eso está recontra presente a lo largo de todos los testimonios. Hay uno que a mí me provoca gracia, porque uno que le ha tocado ver más o menos de cerquita alguna cuestión parecida en décadas posteriores, yo me lo imagino. O sea, en una me cuentan que está Rubeo así, lapicera, como un cierre lista, lapicera y papelito en mano. Y allá están los dos representantes de la JP que ni siquiera golpeaban la puerta. Desfilaban los muchachos de todos los sindicatos, de la rama política, de esto, del otro. Uno que decía, yo fui de la resistencia, y aquellos no entraban. Hasta que en un momento entran, y claro, el momento que entraron era del 18 al 25. Cuando, como me cuenta Baltusi, ellos querían 2 diputados provinciales. Los tuvieron, el Chancho Lucero y Domingo Pochettino. Querían 2 concejales en Rosario, 2 concejales en Santa Fe, 2 secretarías del Poder Ejecutivo en Santa Fe, en Rosario y en las principales. Hasta ahí no había demasiado problema. El tema era el espacio para la legislatura nacional, por ejemplo. Lo bajaron de un gomerazo a todo. Y una segunda cuestión ligada a esa es que realmente les creí cuando me decían, bueno, lo de la inexperiencia era habitual, porque por una cuestión biológica en el primer peronismo o eran bebé o muy chiquito como para meterse en cuestiones políticas. Pero la segunda cuestión es que, más allá de esa experiencia, hay una verdadera preocupación, más por la militancia, por la organización, que por la figuración en una lista. Les creí, porque no se pusieron de acuerdo en orientar la declaración para determinado lugar. O sea, me parece que forma parte de ese contexto de juventud que quiere transformar el mundo y que les parece que le queda chico transformar el mundo desde la ubicación que pudieran tener en una lista. Todo eso termina confluyendo de alguna manera en esto que vos decís, tiernitos para negociaciones de tan alto calibre, ¿no? Me parece. ¿Listo? Voy a seguir. Te sumo una, porque hablaste sobre la experiencia de Torre Oral. Sí. Y bueno, precisamente para que desarrolles un poquito, porque en función de los alumnos y de la importancia del rescate de las memorias, que a veces poco tiene que ver con los hechos, porque los hechos lo podemos ubicar con otras fuentes, a los sucesos o a los hechos en concreto, digamos, el orden de la lista está claro, está la lista. Ahora las sensaciones que tuvieron unos y otros es lo interesante de la historia oral. Y por ahí, digamos, qué pensaron que estaban haciendo, qué sentían esos actores que hacían,
y el recorrido que habían tenido, digamos, al momento que también los entrevistaste. Hablaste de alguien en particular que mantuvo mucho enojo con esa coyuntura y bueno, no sé, para que por ahí ahondes un poquito más en esa experiencia, breve. Sí, era un riesgo, porque una cosa es entrevistar a un delegado sindical, hasta un vecino de barrio común, me atrevo a decir, y otra es entrevistar a políticos profesionales. Político profesional sabe todo lo que tiene que decir y todavía sabe más de lo que no tiene que decir. Pero aún bajo ese paraguas, no todos actuaron de la misma manera. Yo te puedo nombrar a Oscar Lamberto, que los que conocen de peronismo, diputado 1000 veces, senador 1000 veces, pero yo no veía la hora de que terminara porque me daba cuenta, digo, no le puedo sacar nada. O sea, es un hermetismo tan grande. Dice, pero cuando escribas sobre los 80 íbamos a conversar más. El mismo Luis Rubeo. O sea, Luis fue un tipo que yo me esperaba que fuera todo lo hermético que fue. O sea, muy a la defensiva. Y Domingo Pochettino, porque quiero dar un ejemplo bueno y en contrario, a los 20 minutos de conversación, yo se lo conté a Chicharra una vez, a los 20 minutos de conversación, digo, yo este tipo un capítulo, porque era una cosa que era un aporte permanente de experiencia y de política, pero desde su llegada al peronismo, desde la izquierda, a su inserción en los colegios mayores, en los ateneos típicos de formación de Santa Fe, que después terminan confluyendo todo en Montoneros, y de paso termina rompiendo con Montoneros y crea la lealtad con el Turco Bey, en una escena que parece casi cinematográfica, que es cuando la Conducción Nacional de Montoneros los juzga, los enjuicia y los expulsa del país. O sea, es un testimonio de los tipos que vos decís, quiero que siga contando. Y después, y considero recontra valioso, recontra mil valioso, lástima que se fue José, pero que la conocía y la conoce a una de las dos mujeres que participan en el libro, son dos maestras. Entonces el testimonio de ellas, que viene del primer peronismo, es un testimonio para mí valiosísimo, porque desde su recorrido diario y su compromiso social y político, se construye un testimonio que vale la pena. O el de Alfredo Vibono cuando cuenta la penitencia que le da la organización y qué cosas tiene que hacer por haber sido penado por la organización, porque se mandó una cosa de pequeño burgués. Me parece que hay testimonios que guardan sentido, que son valiosos, y otros que no tanto. Y hago esa cita al pie. Por tratarse de gente muy vinculada a la política, creo que son de las más difíciles entrevistas para realizar. Porque uno tiene la sensación de que cuando vos te vas metiendo en los temas más espinosos, es cuando más te quitan el cuerpo. Quiero mencionar a Vittorio Paulón, que fue una maravilla. Vittorio es de las personas a las cuales uno dice, seguí, no parés, porque desde un lugar muy particular, Vittorio era muy joven, y muy joven ingresa, o sea, y tiene un recorrido que es primero social y político, aunque en aquella época va muy de la mano una cosa con la otra. O sea, un tipo que a los 18 años monta un rancho en Villa Banana y un consultorio odontológico y se va a vivir con un cura de la Opción por los Pobres. Una cosa tiene una polenta bárbara, quiero decir. Y hay otros que pasan, como en la vida, pasan y no dejan demasiado. De toda la investigación, ¿qué no pudiste conseguir o qué te hubiera gustado tener acceso y no, o alguna entrevista o algún documento que buscaste y no o ya se fue y bueno? Estoy pensando en no contestarte, flaco. Yo quería un testimonio y fuente que yo sé que existen en la ciudad y no la pude tener. No lo pude tener. Pero ya me había pasado con anterioridad. Una vez lo voy a ver al polaco cuando era intendente, por algo que hacía para el profesorado en mi época de estudiante. Y le digo al polaco, digo, bueno, ¿me podés ayudar a decirle? Yo, si no recuerdo mal, era Mingo del Else, secretario polaco, ¿puede ser? ¿Que haya sido Mingo en una época? ¿O no? ¿No? Y después con Cacho. Bueno, la cuestión es que el polaco me manda al Hospital Viejo cuando todavía no era lo que es ahora.
Entonces en la morgue del Hospital Viejo estaban los archivos. Digamos que el polaco no tenía la menor idea de lo que yo le estaba hablando, ni tenía demasiada intención. Pero me atiende una señora de barrio 25 de Mayo, empleada municipal de toda la vida, donde ella, después de buscar media hora, me dice, ¿sabe que no hay nada? ¿En serio? Digo, no hay nada. No, ese no hay nada porque el polaco mandó a quemar todo. O sea, cuando habían pasado 10 años, que se quemara. ¿Y saben por qué me interesaba? Por Pavón, porque jurisdiccionalmente dependió muchísimo tiempo de Villa Constitución. Entonces yo dije, no quedó nada. Qué pena, qué pena. Pero hay otras cosas de Constitución que yo sé que están en Constitución y que lamentablemente no pude contar para... era un aporte más para el libro. Y debe haber alguna otra cosa que en este momento no me acuerdo, Miguel. Supongo. ¿Vamos? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si lo escuchamos bien, estamos en camino. Gracias a todos por venir y a la revista. Bueno, obviamente al autor, que después yo no lo leí el libro, y después de escuchar esta presentación me da mucha ganas de leerlo. Pero tanto la revista como la comunidad educativa del profesorado saben que tienen las puertas de este consejo siempre abiertas para este tipo de actividades o para lo que necesiten. Creo que es muy importante contar y generar y mantener este tipo de espacios. Así que bueno, aceptamos la donación para el consejo, a la biblioteca del consejo. Tal cual fue dicho. Y gracias a todos por haber participado.